analizar ahora ese tema desde los derechos laborales de los trabajadores, que es lo que en este momento más inquieta a la ciudadanía. Nos conectamos a esta hora con Javier Almanza, él es coordinador del Laboratorio Laboral de la Universidad del Rosario. Señor Almanza, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Lo escuchábamos ya de la voz del exmagistrado Lizarazo, pero es muy importante reiterarlo y explicarle a los trabajadores qué va a pasar con la próxima quincena, que alguna esas dentro de 2 días, aunque esa quincena ya está causada, pero la siguiente sería la del 28 de febrero. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero que hay que decir es llamar a la tranquilidad, y la tranquilidad en el sentido que no se va a ver afectado el salario mínimo que está decretado en este momento por el Gobierno Nacional desde el 29 de diciembre. Entonces, hasta que no se decidan, como lo han comentado los diferentes panelistas en este momento, hasta que no se resuelva de manera definitiva, no va a haber ninguna decisión. Por ahora, la quincena, por ejemplo, va a seguir llegando de manera idéntica a lo que venía desarrollándose en la primera quincena de enero. Y la segunda, ahora miraremos es el trámite que pueda presentarse en el Consejo de Estado sobre los recursos que puede interponer por el gobierno, en este caso en particular, sobre esta decisión. Doctor Almanza, en el escenario hipotético que se llegue a emitir ese decreto provisional con un porcentaje menor al ya pactado del 23,7% de ese aumento del salario mínimo, ¿qué va a pasar con el salario de los trabajadores al cual ya se le había hecho ese incremento? Constitucionalmente no se puede reducir el salario en Colombia, entonces, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Creo que es importante entender algo, que si bien es cierto, el argumento principal que puede tener en este momento el Consejo de Estado no es que sea ilegal el decreto por sí solo, fue el procedimiento o los elementos que llevaron a que se constituya el decreto. Entonces, lo que va a pasar o lo que podría pasar en este caso, si el gobierno nacional saca un nuevo decreto con este momento en la disminución, estaría dando o haciendo caso a lo que le está diciendo el Consejo de Estado y tendría que disminuirse. ¿Pero por qué? Y hay que entenderlo. Más allá de hablar de un derecho adquirido, originalmente es muy importante mencionar algo. No podría haber un derecho adquirido si se hizo con base en un procedimiento que no está ajustado, es decir, a la norma técnica que integró o los elementos que integra la creación del salario mínimo. Diferente el escenario donde se hubiese hecho con base en los criterios que establece la ley, que está siendo objeto de demanda, y que tomara el gobierno la determinación de devolverse por hacer la disminución. Ahí había una violación, en este caso en particular, de una progresividad o de un derecho adquirido al trabajador. En este momento, reitero, lo que puede pasar en el escenario hipotético que llegara a ser menor el porcentaje por parte del gobierno, me atrevería a mencionar y a decir que con fundamento en lo que está diciendo el Consejo de Estado, no hablaríamos en este caso, desde el punto de vista del derecho adquirido al trabajador, no se estaría violando. Doctor Almanza, hay un estudio que sacó esta semana ACRIP en el que dice que el 14% de las empresas colombianas decidieron hacer a un lado el salario mínimo integral. ¿Qué va a pasar con ese tipo de figuras que ya se empezaron a implementar en muchas empresas de nuestro país? En efecto, también correrá la misma suerte del salario mínimo. Sin embargo, hasta este momento tendrían que tomar la determinación de pronto de estar en suspenso hasta que no se decide y no se toma una determinación. Pero tiene la misma suerte por su nombre, como lo indica. El salario mínimo integral también va a ser afectado con esta medida en el momento de que el Consejo de Estado efectivamente pueda decidir de manera definitiva esta situación en particular sobre la demanda del decreto. Doctor Almanza, es decir, me voy a devolver a su respuesta anterior, o sea, ¿sí podrían bajar el salario mínimo que ya se había aumentado con el decreto anterior? ¿Es lo que estoy entendiendo? Correcto, me atrevería a mencionar que sí en este caso, sin embargo, la discusión sería desde el punto de vista constitucional. Es decir, si ese aumento, si esa disminución, perdón, llegaría de pronto a afectar eventualmente la progresividad o un derecho adquirido. Me atrevo a mencionar que no, porque lo que está ordenando el Consejo de Estado en este momento es con un fundamento y le está diciendo al gobierno, discúlpeme, yo no le estoy diciendo que el porcentaje esté mal. Sin embargo, el procedimiento para la obtención del porcentaje no se ajustó, lo que hablaríamos en algunos términos como un vicio en el procedimiento. Consecuencia directa, pues tendrá que ajustarse a esos estándares o a esas medidas o a estos criterios para poder determinarlo. Si lo disminuye en este caso, pues técnicamente podría pasar la disminución y no sería inconstitucional, por lo que estoy mencionando que es un procedimiento. No hablaríamos de un derecho adquirido porque lo que se resultó, que fue el 23%, no fue obtenido de pronto con base en un procedimiento previo. Entonces, estaríamos hablando eventualmente de la posibilidad de tener que disminuirlo. Pues doctor Javier Almanza, coordinador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, gracias por este análisis en Noticias Caracol. Feliz tarde.